Programa 32. Descomposición y conservación de alimentos. En este programa identificaremos los factores que favorecen la descomposición de los alimentos, así como algunas técnicas para su conservación. Miren todos estos alimentos echados a perder. ¡Qué coraje! ¿Por qué les pasó esto? ¿Cómo podríamos conservar la comida en buen estado por más tiempo? Acompáñenme a descubrirlo. Cuando un alimento se descompone, hay mucha actividad en el mundo de lo microscópico. Agentes descomponedores como bacterias y hongos, que provienen del aire, el agua u otras fuentes, están actuando en los alimentos de manera invisible a nuestros ojos. Estos microorganismos intervienen en un proceso de transformación de las sustancias que están en los alimentos. Los microorganismos que descompusieron la comida Pudieron provenir del aire, del suelo, del agua. Pero si los alimentos no están en contacto con estos microorganismos, No se contaminan y, por tanto, no se descomponen. Los alimentos contienen microorganismos incluso desde antes de que los compremos. Estos microorganismos actúan en la comida desde que están en contacto con ella, aunque esto no sea evidente. Existen otros factores que debemos tomar en cuenta al hablar de descomposición, pues son los que favorecen la proliferación de los microorganismos. La temperatura y la humedad del aire son factores ambientales que contribuyen a la proliferación de microorganismos, lo cual acelera la descomposición de los alimentos. sorpréndete. El conocimiento sobre los factores que favorecen la proliferación de hongos Ha sido aprovechado en la producción de alimentos. Sí, en algunas partes de nuestro país se guardan costales con paja en lugares oscuros y húmedos. para favorecer el crecimiento de hongos comestibles. ¿Qué sucede químicamente en los alimentos cuando se descomponen? La descomposición de los alimentos es una acción bioquímica que genera compuestos que no deseamos. Algunas bacterias, por ejemplo, actúan sobre las proteínas y las transforman en productos causantes de mal olor. La putrescina es uno de los productos de la descomposición de tejidos animales causada por bacterias. Las levaduras y los mohos atacan prácticamente a todos los alimentos. Las levaduras transforman los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Bien, Ya sabemos lo que hizo que la comida se echara a perder. ¿cómo hacemos ahora para conservarla en buen estado? ¿Podemos controlar los factores que favorecen la descomposición? Acompáñenme a descubrir cómo.
Todo alimento es perecedero, es decir, con el tiempo se degrada y pierde la óptima calidad para su consumo. El ser humano, desde la antigüedad, ha utilizado métodos para conservar los alimentos, evitando la presencia de microorganismos y controlando los factores que favorecen su proliferación. Existen muchas técnicas de conservación de alimentos. Una de ellas es modificar la temperatura para retardar la acción de los microorganismos. Una forma de conservar los alimentos en buen estado es disminuyendo su temperatura, es decir, enfriarlos o congelarlos. El aumento de la población de microorganismos que descomponen a los alimentos es más lento a menor temperatura. Sin embargo, aún en los alimentos congelados hay descomposición. Elevar la temperatura por encima de los 70 grados centígrados, seguido de un enfriamiento rápido, es una técnica que conserva los alimentos llamada pasteurización. Hola amigos, estamos aquí en la pasteurizadora Alpura con el ingeniero Luis Suaznavar, jefe de procesos lácteos, quien nos platicará cómo se lleva a cabo el proceso de pasteurización aquí en la planta. Ingeniero, muy buenos días y gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos podría decir cómo se pasteuriza la leche? Claro que sí. Mira, el proceso inicia en el área de descarga de leche. Lo primero que hacemos es asegurar la calidad de la leche que estamos recibiendo. Una vez que tenemos la leche ya estandarizada, ya liberada por parte del control de calidad en los hilos de almacenamiento, viene la parte fundamental del proceso. De hecho, lo que le llamamos el punto crítico de control, eso es la pasteurización de la leche. ¿Cómo pasteurizamos la leche? Para pasteurizar la leche, lo que tenemos que hacer es someterla a un tratamiento térmico, es decir, calentarla mediante intercambio de calor con vapor hasta 76 grados centígrados. Durante ese proceso, lo que vamos a conseguir es eliminar todos los microorganismos patógenos, es decir, que pueden causar algún daño a la salud. Ya que tenemos la leche en esa temperatura, la sostenemos durante 15 segundos a la temperatura de 76 grados centígrados. Posteriormente la homogenizamos. Homogenizar la leche es separar el glóbulo de grasa de tal manera que el contenido total en el envase sea siempre homogéneo, es decir, que no tenga separación de grasa. Esto es que no se vea como la leche que recibimos del señor que pasa, por ejemplo, a vender la leche, que cuando la hierve se separa y hace una nata. En este caso, la leche que ya fue sometida a homogenización no hace nata porque la grasa está separada en todo el contenido del envase. Posteriormente, enfriamos la leche con agua helada y nuevamente regresamos a la temperatura original de la que habíamos hablado en el recibo, de 4 grados centígrados, para que no exista reproducción bacteriana. Esa leche la almacenamos en unos tanques con los cuales la enviamos ya a lo que es el área de envasado. El proceso de pasteurización se aplica en la conservación de la leche. También se utiliza en la conservación de jarabes con los que se elaboran algunos néctares y mermeladas. Por otro lado, una técnica empleada para matar microorganismos es la esterilización. Dicha técnica consiste en elevar la temperatura por encima de los 110 grados Celsius a alta presión, lo que elimina gérmenes de los alimentos. Esto se realiza en un autoclave, que es un aparato muy parecido a una olla de presión. La desventaja es que tras la aplicación de la técnica, los alimentos pueden perder características originales, como sabor y color. Una vez que se limita la presencia de microorganismos, es importante evitar una nueva contaminación. Por esta razón, se envasan al vacío, evitando que se contaminen los alimentos y que la humedad del ambiente propicie la proliferación de bacterias u hongos.
manténgase en un lugar fresco. Esta leyenda señala la necesidad de controlar la temperatura Para que los microorganismos no se reproduzcan y afecten el producto. ¿Y qué técnica se utiliza para controlar la humedad? Los microorganismos necesitan del agua para vivir y proliferar. Si la humedad es menor, entonces disminuye el crecimiento poblacional. La deshidratación o secado y la pulverización son técnicas con las que se controla la humedad para conservar los alimentos. Secar alimentos al sol es una práctica sencilla que se lleva a cabo desde tiempos remotos. Eliminar el agua que requieren los microorganismos permite conservar los alimentos durante mucho tiempo. Por otra parte, la pulverización es una técnica en la que se deshidratan algunos alimentos a un 45% y se esparcen en una bóveda. Ahí se termina de secar el alimento en contacto con aire muy caliente. Sorpréndete. El yogur se produce gracias a la acción de algunas bacterias Llamadas lactobacilos que obtienen energía por medio de un proceso denominado fermentación. Los lactobacilos actúan en la leche transformando el azúcar y formando productos que le dan al yogur su sabor agrio característico. Hoy en día, se utilizan sustancias químicas como conservadores. Dichos compuestos se agregan intencionalmente a los alimentos con el fin de retardar su descomposición. Entre los conservadores más utilizados están los benzoatos, que son derivados del llamado ácido benzoico, presente en cítricos, arándanos y otros productos como el clavo, aunque también se sintetizan en laboratorios químicos. Vaya que existen 1001 formas de conservar los alimentos. Hemos descubierto aquí técnicas caseras muy sencillas para mantenerlos en buen estado. Por ejemplo, La cocción al cocer los alimentos eliminamos microorganismos y consecuentemente retrasamos la putrefacción. También, podemos salar los alimentos. por ejemplo, la carne. Esto la mantendrá en buen estado por más tiempo. ¿Cuál será el mejor de todos los métodos de conservación? ¿Cuál método debemos utilizar y en qué momento? Para saber qué método utilizar, Lo primero que debemos pensar es si la conservación se hará en casa o a escala industrial. también es necesario observar el tipo de alimento que se va a conservar. Y la cantidad de recursos con los que contamos. Bueno, Creo que tendré que revisar el refrigerador y la alacena. para decidir qué técnica aplicar. Nos vemos en el próximo programa.